vamos a tocar un tema sumamente importante en estos tiempos, porque sobre todo vemos el día a día que la gente cuando habla de cáncer lo siente como una especie de lotería. Es decir, me tocó el cáncer y bueno, ahora no sé qué hacer, como una suerte de tema al azar, que tuve mala suerte y me tocó. Nada más alejado de la verdad. Y nada más alejado de la verdad porque hoy en día podemos definir y saber que el cáncer se puede prevenir, se puede evitar, porque cerca del 38, en algunos otros sitios hasta el 42% de cánceres pudieron haber sido prevenidos, son prevenibles y se puede evitar una de cada tres muertes. Entonces, la importancia está en saber que si bien puede haber carga genética, inclusive familiar, hay muchos de los que podemos hacer nosotros individualmente, incluso grupalmente y como sociedad para poder disminuir el impacto que tiene el cáncer. Y como bien lo decía Héctor, en el Perú hay 150.000 casos nuevos exactamente cada año. En el mundo se mueren al año alrededor de 15 millones de personas y para el 2030 se prevé que van a morir 26 millones de personas por año por cáncer. Entonces hay que tomar las cosas muy en serio en temas de prevención. Y cuando hablamos de prevención, evidentemente tenemos que ver que hay una serie de variables sobre las cuales podemos actuar y que están implícitas en el desarrollo de esta enfermedad maligna. Vamos a tocar, no necesariamente el orden que las toquemos significa que son la prioridad o una más importante que otra. Es básicamente por tema de orden, pero todas tienen una importancia fundamental en trabajar sobre ellas para evitar que se desarrolle un cáncer. Y esto va de la mano porque la ciencia cada vez está investigando más. La investigación que hace la Agencia Internacional para el Cáncer define al grupo de situaciones, de agentes, etcétera, que son los que pueden causar cáncer, que probablemente causan cáncer, que posiblemente causan cáncer y los que no están relacionados. Esto, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque existe ya muchos estudios para algunos tipos de cáncer, donde la asociación está altamente definida. Entonces, hay situaciones que hoy en día podemos decir, si yo tengo una asociación directa entre algún agente o algún hábito y el desarrollo de cáncer, sí está demostrado que variando eso puedo disminuir y puedo prevenir el cáncer. Y eso está al alcance nuestro, está en nuestras manos. Entonces empecemos a desarrollar todas las situaciones que nos van a ayudar y que solemos a ver, escucharlas, pero no tenerlas muy en claro, no ser muy conscientes de cuál puede ser el impacto. Por ejemplo, la actividad física. La falta de actividad física está ligado, según últimos estudios, a una mayor predisposición en mujeres a desarrollar cáncer de mama, en hombres a desarrollar cáncer de colon y en mujeres a desarrollar cáncer de endometrio. Esta relación se identifica básicamente asociada a otras como el sedentarismo y a la subida de peso, pero solamente por el hecho, hace poquísimo, 6 meses, en la Universidad de Harvard, decían, ok, dentro de las 4 situaciones que yo puedo establecer como causas de cáncer, una de ellas es la inactividad física. Entonces, ¿qué podemos hacer sobre eso? ¿Cuál es la recomendación? Pues sencilla, hay que dedicarle 150 minutos de actividad física moderada, leve moderada, por semana, o bien 75 minutos por semana si es una actividad vigorosa. Es decir, aquí entra un poco, el concepto es, yo necesito ser un atleta, necesito tener un gimnasio en mi casa, necesito tener mucha logística para poder desarrollar y hacer actividad física. Por supuesto que no. La actividad física moderada, que hablamos de unos 150 minutos por semana, estamos hablando de simplemente caminar a paso rápido, participar incluso en juegos, en deportes, incluso tareas domésticas, pero que se hagan de manera continua, que se hagan de manera ordenada y permanente, no que sean de forma aislada.
Si hablamos de actividad física vigorosa, estamos hablando de hacer por lo menos 75 minutos por semana, y aquí sí entra lo que a veces solemos relacionar más con actividad física, que es correr, hacer spinning o participar en algún deporte competitivo. Pero que recalco, no es importante porque no hay una actividad física ideal. Es decir, no existe una actividad física que yo diga, como yo hago cierta actividad física, tengo menos riesgo de cáncer. El correr, menos riesgo que el hecho de hacer spinning o el hecho de jugar fulbito, no. No hay una actividad idónea, lo que sí se establece claramente es que la constancia y la regularidad con la que yo haga cualquiera de las actividades físicas en la cantidad que está recomendada en tiempos, va a ayudar a que se pueda evitar la aparición de alguna enfermedad maligna. La otra variable importante va de la mano, que es la dieta y el peso corporal. Aquí es sumamente importante porque hoy en día en el mundo vivimos una pandemia de sobrepeso y de obesidad, y que cada día está en aumento. Lejos de lo que podamos pensar, el aumento de peso, el sobrepeso y la obesidad está incrementándose porque la facilidad para conseguir alimentos nos hace que nosotros vayamos y caigamos en el hecho de no percatarnos qué es lo que consumimos, y por lo tanto nos alejamos cada vez más de una dieta saludable. Por lo tanto perdemos un peso adecuado, perdemos un peso saludable, y eso va a hacer que desarrollemos cáncer. Entonces, si hacemos una suma entre dieta saludable, peso saludable, definitivamente el resultado va a ser un menor riesgo de cáncer. ¿Y hay asociación? Sí, por supuesto que sí. Hay asociación entre tener una dieta saludable, que no es más que el concepto que se difunde mucho, de tener 5 raciones al día de frutas y verduras, de usar aceites que no sean de origen saturado, de consumir más cereales, más comida integral, de comer menos carne procesada, menos carne ahumada, menos carnes rojas. Eso es una dieta saludable que muchas veces está en nuestra mano, el tener el concepto claro y no depender de una orientación necesariamente de una profesional nutricionista para que nos diga qué es lo que debemos comer o no. Los conceptos son claros: evitar todo lo procesado, todo lo ahumado y el exceso de carnes rojas. Incluir en nuestra dieta mucha verdura y mucha fruta y la comida integral. El cómo podamos balancear y cómo vamos a acomodarnos ya es un tema individual que se puede hacer si es que le ponemos un poquito de empeño. Y entonces, cuando hablamos de peso, esta es digamos, cómo vamos a clasificar una clasificación del índice de masa corporal, que es muy conocido ya de repente por todos, desde el sobrepeso, cuando tenemos un índice de masa por encima de 25, hasta una obesidad en grado 3, que antes era como que, wow, qué difícil encontrar. Hoy podemos estar por la calle y ver gente que tiene un índice de masa de más de 40, y no se dan cuenta de repente, o no le han prestado la adecuada atención. Y entonces vemos que hay relación entre la investigación que dicen cuál es el exceso de grasa corporal y con qué cánceres se relaciona. Sí, la muy frecuente asociación entre el aumento de peso y es todos estos cánceres, pero sobre todo el cáncer de riñón, de estómago y de esófago. También relacionado con cáncer de colon, de mama y endometrio, que mencionaba inicialmente con la parte de la actividad física, porque va de la mano. Si no hago actividad física, tengo más predisposición a subir de peso y a desarrollar estos tipos de cánceres. Entonces, recordemos, el peso saludable lo logramos teniendo hábitos saludables en nuestra alimentación. ¿Y qué es lo saludable? Tener ocasionalmente o limitar todo lo que hemos comentado: las carnes rojas, procesadas, exceso de sal, exceso de azúcar. Ojo, el exceso de azúcar, el exceso de carbohidratos en general está muy asociado a aumento de peso y por lo tanto a riesgo de cáncer. Y hay que volvernos mayores consumidores de la comida natural, ¿no es cierto? En verduras, frutas, cereales, pescados, etcétera, para poder tener menos riesgo de cáncer. Otro de los aspectos en los cuales podemos nosotros modificar y dejar de que esto sea un problema directamente relacionado con cáncer es el consumo de bebidas alcohólicas.
Hoy en día nos hemos vuelto una sociedad donde dependemos mucho del consumo de alcohol para participar en sociedad, en grupos y reuniones. La idea es buscar alternativas donde no se dependan necesariamente del alcohol para poder no estar en alguna reunión o compartir en grupos. Entonces, porque el alcohol definitivamente está demostrado que es cancerígeno de grupo 1, es decir, que hay investigación vasta sobre ese tema y hay una evidencia clarísima de que el alcohol puede producir tipos de cáncer. ¿Y qué cáncer producen? Entre los más frecuentes, cáncer de laringe, cáncer de esófago, cáncer de mama, de hígado y cáncer de intestino. Entre algunos otros, pero estos son los más relacionados al consumo de bebidas alcohólicas. ¿Cuál es la mejor manera de hacer prevención sobre este tema? No es decir, voy a tomar menos, no es mejor, me voy a dedicar a tomar solo un tipo de alcohol que tenga menos concentración del producto, sino la mejor prevención para cáncer, temas de alcohol, es no beber alcohol en absoluto. Y esto va de la mano a veces algunas sugerencias que puedan salir, que hablan de tomar vino todos los días y que pueden prevenir algunos tipos de cáncer. Pero la investigación está descartando este tema y se está demostrando que el consumo de alcohol definitivamente, si es permanente, va a tener relación con el tema del cáncer. De ahí que no es un tema de suerte, es decir, si me aparece un cáncer de laringe o de esófago, no es que me tocó la lotería y tuve mala suerte. Probablemente no me he percatado que dentro de mi rutina, en mi vida habitual, consumo alcohol y no me doy cuenta. Otro aspecto sumamente importante, ahora que estamos y que hemos oído hablar mucho de vacunas, efectivamente, el acceso a la vacunación, el tener conceptos claros de que hay cánceres relacionados con infección de microorganismos, son hasta un 15% que están relacionados a algún tipo de infección. Y hay 4 microorganismos que están claramente identificados que son los que te pueden provocar cáncer. Y hay prevención sobre ellos. Estos 4 son el Helicobacter pylori, que es una bacteria que se aloja en el estómago, que causa desde gastritis hasta úlceras duodenales, pero con el tiempo, si hay asociación entre la presencia del Helicobacter pylori y los malos hábitos, como sedentarismo, mala alimentación, consumo de alcohol, va a desarrollar cáncer de estómago y en algunos casos linfoma gástrico. El otro es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano está muy ligado al desarrollo de cánceres en el aparato genital femenino, sobre todo por la mayor afinidad que tiene con las áreas del cuello uterino. El otro es el virus de la hepatitis B, que todos sabemos que está relacionado con hepatitis crónica y desarrollo de cáncer de hígado, y el virus de la hepatitis C. Hoy en día podemos prevenir todo esto efectivamente porque hay vacuna contra el virus del papiloma, hay vacuna contra el virus de la hepatitis B, hay tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, pero ¿cómo podemos llegar a eso? Obviamente acudiendo a una consulta de control, haciendo actividad preventiva, es decir, acudiendo a una visita médica para que podamos detectar a tiempo algún signo, algún síntoma y podamos ver qué está sucediendo. Vean ustedes, el virus del papiloma humano está desarrollado en la parte de cabeza y cuello a cánceres que se relacionan con la vía digestiva superior, orofaringe, amígdalas, a nivel genital masculino y femenino, en el cuello uterino y en los genitales de ambos sexos. Y evidentemente esto es entendible porque la relación que hay entre la posibilidad de contagio del virus del papiloma es muy similar al contagio de la hepatitis B, es decir, que se transmite a través de fluidos corporales y por lo tanto el tema de los contactos íntimos en relaciones sexuales no protegidas son un altísimo riesgo para contraer estos dos tipos de virus y por lo tanto saber eso para tener amigos de vida también con mucha precaución, pero sobre todo vacunarnos, ¿cierto? El virus de la hepatitis B eh, incluso se puede transmitir en sangre, en transfusiones, en material contaminado. Entonces, tenemos que tener en cuenta si estamos en un ambiente donde trabajamos con este tipo de materiales, tenemos que vacunarnos necesariamente. Un aspecto
Ahora también importante es las hormonas y la lactancia. Se habla de hormonas y lactancia materna. Aquí tres aspectos importantes: los anticonceptivos hormonales, la lactancia materna y la terapia de hormonal sustitutiva. Sobre el tema de anticonceptivos hormonales, no hay una relación directa todavía muy contundente en que hable a favor de que el consumo de anticonceptivos hormonales cause algún tipo de cáncer directamente en las personas, en las mujeres que los toman en edad fértil. En el caso de la lactancia materna, sí está demostrado por muchos estudios que cuanto más tiempo se da la lactancia materna, hay menos posibilidad de desarrollar cáncer de mama. Entonces, la promoción de hacer en las mujeres que deben de lactar a sus bebés por lo menos 6 meses no solamente va en beneficio del bebé, porque adquiere todos los beneficios de la leche materna, los anticuerpos, etcétera, sino además la mamá se está protegiendo porque va a disminuir su riesgo de cáncer de mama. Y el consumo de terapia hormonal asistida, que también está muy de moda, es decir, cuando se llega a la etapa menopáusica, se suele recomendar a veces con mucha facilidad, hasta en las farmacias se toman atribuciones de recomendar a las mujeres en esta edad de tomar cualquier tipo de terapia hormonal sustitutiva. Hay que tener mucho cuidado porque esto sí aumenta el riesgo de cáncer de mama, es muy conocido, también de endometrio y ovario. Y entonces, antes de tener una terapia hormonal asistida, la paciente, la persona debe pasar chequeo médico para ver si es tributaria y susceptible de poder recibir una terapia hormonal sustitutiva, porque no todas las personas en esta edad que están con síntomas de menopausia pueden recibir terapia hormonal, porque se puede determinar previamente si pueden o no, de acuerdo a los hallazgos que se puedan tener en las mamografías o en las ecografías de mama, para ver si la paciente va a tener un riesgo de desarrollar una malignidad. Aquí nuevamente recordar el tema de la importancia de la prevención antes de la automedicación. Y llegamos a uno de los factores que dentro de todos, que mencionaban que todos son sumamente importantes, pero el tabaco es el factor, el primero en la lista de los factores que pueden ser evitables y que producen cáncer. Es decir, el factor de riesgo para muchos tipos de cáncer en la cabeza es el tabaco y es el más fácil, por decirlo de alguna manera, el que es más evidente poder evitar. Entonces, el tabaco causa cerca de 16 tipos de cáncer, es decir, por toda la vía que va a recorrer el humo, no solamente cáncer de pulmón, puede producir cáncer de lengua, de paladar, de faringe, de esófago, de pulmón, incluso cáncer de vejiga y de próstata. Es decir, está muy relacionado con muchos tipos de cáncer. Así que las campañas que se hacen a gran escala sobre eliminar el tabaco han surtido efecto, pero creo que hay un camino grande por recorrer. Y si uno no fuma, pero tiene a alguien al lado que sí lo hace, pues está un poco en la obligación de motivar a la persona para que deje de fumar y no estar expuesto al humo que se pueda tener del paciente o de la gente que fuma a nuestro alrededor. Esta frase de nunca es tarde para dejar de fumar está tomando mucha importancia hoy en día porque sí se ha visto, antes se pensaba que no, de que el daño del tabaco se puede recuperar de alguna manera si uno lo deja y el pulmón no se va a regenerar del todo, pero la calidad de vida que pueden tener incluso de pacientes que ya tienen cáncer, dejar de fumar tiene un impacto sobre la mejor calidad de vida. Por lo tanto, dejar de fumar es algo sumamente importante y es bueno ahí aclarar muchos mitos sobre el tema del tabaco. Por ejemplo, fumar poco u ocasionalmente no es perjudicial para la salud, totalmente falso, ese es un mito. Si bien a mayor cantidad de tabaco que consuma voy a tener muchísima más posibilidad, el hecho de fumar poco no me exime de no tener y no entrar dentro de la categoría de lo que estoy en riesgo de tener cáncer del pulmón y todos los cánceres relacionados al tabaco. El vapear, que ahora está muy de moda estos cigarrillos electrónicos, el vapear es más natural y sano que los cigarrillos convencionales. Otro gran mito.
Esto está demostrado, el uso de estos cigarrillos electrónicos también está relacionado con la presentación, la presencia de cánceres. El humo ambiental del tabaco no es perjudicial, ya sabemos, si tengo a alguien a mi costado que fuma, me puede ser mucho más dañino el humo que está eliminando esta persona al que yo estoy consumiendo. Fumar poco durante el embarazo no daña, es mejor que la ansiedad que provoca dejar de fumar. Esto más que un mito ya me suena a una gran falsedad, casi una barbaridad que algunas personas suelen decir, que fumar poco en el embarazo no puede dañar y que puede reemplazar cierto tema de ansiedad por dejar de fumar. Nada más alejado de la verdad. ¿Ok? Fumar relaja, nada más alejado de la verdad, porque todos los componentes que tiene el tabaco, no solo nicotina, sino los 16 componentes que tiene, producen problemas de hipoxia relativa. Entonces, falsa sensación de relajación no existe. Hablaríamos más de un tema de adicción, más de relajación. Y finalmente, claro, si vamos a hablar por temas de gustos, fuma la gente porque le gusta, eso también es un mito, ¿no? Hay que pensar, ¿la persona fuma porque le gusta o porque ya se volvió adicto? Entonces, ahí hay que poner un ojo muy, muy agudo sobre en qué fase estamos y qué podemos hacer para ayudar a personas que les cuesta dejar el tabaco. Otro aspecto importante es la exposición solar, ya conocido por todos. Si bien la luz solar es, por un lado, beneficiosa porque es imprescindible para producir vitamina D a nivel de la piel, se sintetiza la vitamina D que nos ayuda después con la absorción adecuada de calcio, pero también si no tenemos las precauciones adecuadas, el sol en exceso va a hacer que la piel se envejezca más rápidamente y obviamente va a aumentar el riesgo de cáncer de piel. Entonces, y esto está muy, muy directamente relacionado con el tema de la radiación ultravioleta. Y aquí vemos esta categorización entre el índice de radiación que va de que no pueda necesitar protección, que va entre 1 y 2, hasta 7 requiere protección, y de 8 en adelante la protección es alta. Dato importante para los que no lo saben, en el Perú, en Arequipa, en Arequipa sobre todo, se detecta la radiación ultravioleta casi la más alta en el mundo, que es el índice está entre 14 y 15, en Lima llegó a 13. Es decir, estamos por encima de las tablas donde hablan sobre la cantidad de radiación ultravioleta que recibimos. Por lo tanto, hay que evitar la exposición sin protección, hay que cuidar mucho a los niños sobre el tema de la exposición muy larga bajo el sol sin bloqueadores, porque esto va a causar definitivamente que haya mucha predisposición a los cánceres de piel, sobre todo al famoso melanoma maligno, que es el cáncer más agresivo que tenemos a nivel de piel. Y finalmente algo que también es súper importante, porque si hemos hablado de todas las variables que podemos tocar y sobre las cuales podemos actuar para que no nos aparezca un cáncer, es decir, nuestros cambios en los hábitos de vida, dejar el alcohol, evitar el sobrepeso, evitar el sedentarismo, hay que tener una dieta rica en fibra, hay que vacunarnos contra infecciones virales conocidas, virus que están muy relacionados, etc. Hay una parte importante que es el tema de a qué me dedico. Es decir, si yo tengo una exposición laboral, eh, tengo exposición a asbesto, tengo exposición a las partículas pequeñas en los aserraderos, por ejemplo, carpinteros que inhalan aserrín, o en algunas minas donde se inhala y no hay protección adecuada, evidentemente voy a tener una predisposición a desarrollar cáncer de la vía respiratoria, que va básicamente de los cánceres de laringe hasta los cánceres de pulmón. Entonces, las neumoconiosis, que no solamente producen enfermedades que fibrosan el pulmón, sino que además predisponen a la presentación de cánceres, y eso es 100% evitable porque uno tiene que ser consciente del medio en el que se desenvuelve, con qué productos trabaja, qué exposición a químicos de diversa índole tenemos para poder protegernos con las medidas de protección adecuadas. Es decir, eh, prevenir la exposición, en este caso, es la solución, definitivamente. Hay máscaras ahora para todo tipo de partículas y evidentemente
cada persona tiene que ser responsable de solicitar o de pedir, y cada empresario, cada jefe de área debería saber si yo estoy en una empresa donde hay exposición a alguna partícula o algún químico, se tiene que promover mucho el uso de las mascarillas para protegerse, para evitar, porque esto es a la larga, esto no es de un día para otro. La gente que viene trabajando, cuando vemos pacientes que tienen un cáncer relacionado a actividad ocupacional, generalmente después de 10 a 15 años, se presentan con el cuadro y uno le hace la anamnesis, les pregunta y dice, sí, efectivamente yo trabajé en tal sitio, en una mina o en una carpintería, y nunca me dieron una mascarilla de protección. Entonces, eso es, digamos, la importancia de conocer, para también decir qué puedo hacer al respecto. No solamente ser un ente pasivo. Si tengo conocimientos y me informo, ¿qué puedo hacer? Hay que seguir instrucciones, hay que protegerse en la medida, hay que hacer cambios de hábitos que son importantes. Y en resumen, creo que el último estudio nos está englobando algo súper importante, que nos pone muy claro. La exposición a agentes en nuestro medio laboral, número uno, ¿no? Dejar el tabaco; número dos, dejar el alcohol; número tres, evitar el sobrepeso y tener una alimentación saludable. Creo que en esas cuatro o cinco elementos, si los tenemos bien guardados como una información básica, creo que podemos iniciar un camino hacia el cambio de nuestros hábitos y el cambio hacia la presentación del cáncer, que pueda disminuir, porque va a convertirse, o que ya estamos en una pandemia, pero puede convertirse en una pandemia mucho, mucho más grande, que no le estamos dando la importancia de repente en estos momentos. Creo que la pregunta es valiosa para comentar que yo creo que la misión no solamente es del cuidado personal de uno mismo, y que esto no es un tema de un compromiso individual, sino también de un compromiso social, ¿no? Esto debe ir desde políticas gubernamentales, donde nos den las estrategias para acceder a temas de cuidados. Podríamos pensar en que debería salir alguna entidad que, así como vende seguros reactivos, deberían vender seguros preventivos, es decir, para que tengan un chequeo médico antes de, porque en los temas laborales, por ejemplo, hay la persona, si no ve su entorno y si no somos conscientes de que qué puedo hacer con el que tengo al costado. Yo puedo ser muy sano, pero de repente tengo a alguien que fuma a mi costado y me está contaminando. Entonces, lejos de no le digo nada y me contamino, o le digo algo y lo instruyo. Estamos en el tema del estrés, el agobiante estrés, y hace que no me preocupe en qué cosa como y como lo que sea, y empiezo a subir de peso, y mi entorno se va dando cuenta, y a veces de broma dice, oye, estás más gordito, estás más gordita, ¿qué pasó? Ese tipo de situaciones, más allá de hacer el tema de un ambiente saludable, no solamente como sentir confianza entre los compañeros de trabajo, es ser cada uno responsable de siempre recordarle, ojo, que si estás subido de peso, hazte ver ese tema porque tienes riesgo de cáncer. Ojo, que si fumas, deja de fumar. Si tú tomas alcohol, deja de tomar alcohol. Y si no haces ejercicio, empieza a hacerlo. Entonces, la responsabilidad de la parte administrativa es en promover en todo su personal ese tipo de hábitos saludables. Y también creo que la personal de cada uno, como amigo, compañero de trabajo, es que lo mejor que me podría pasar es que alguien, un compañero, me esté haciendo darme cuenta que de repente estoy cometiendo un error y ni siquiera me he percatado. Es decir, estoy subiendo de peso, me ven comer todos los días Kentucky, por decir, todos los días me pido una pizza y no me están dando diciendo, ojo, estás comiendo mal, te va a dar un cáncer. Sino que esperamos a que tenga ya algún síntoma, y cuando normalmente, lo que olvidaba decir, cuando los cánceres ya dan síntomas, casi en el 70% de los casos ya son enfermedades que han avanzado. Sabemos que el cáncer va del cáncer inicial 1 a cáncer inicial estadio 4. La mayoría, cuando ya dan síntomas, están entre 3 y 4, donde ya no hay mucho que hacer, solo darle quimioterapia y con poca esperanza de vida. Entonces, yo creo que la recomendación va por una serie de variables que tenemos que ver, un tema de conciencia personal y colectiva, creería yo, para poder salir y enfrentar esta endemia de cáncer.
Claro, yo creo que la mejor fórmula para nosotros, para que una mamá o cualquier persona en la familia dé un consejo es tener la información clara, adecuada. Y es buscar siempre una información de una fuente que sea confiable y empezar a promover hábitos saludables dentro del hogar. No solamente la mala interpretación de que un niño gordito está un niño bien cuidado y está bien saludable y bien nutrido, que puede estar lejos de la verdad. O en chicos adolescentes que inician en consumo de alcohol, pensar de que el consumo en no muy gran escala de alcohol no es dañino, estamos desbaratando mitos. Es decir, saber que el exceso de exposición al sol, que el tipo de alimentación que yo preparo en casa, que promuevo, se consume en casa, todo eso va a impactar finalmente en que estoy previniendo que más adelante tengo un problema de cáncer. ¿Qué tengo que hacer para eso? Es informar. Y la mejor manera es tener siempre un contacto a alguien que me saque de la duda, de decir, esto está bien o esto está mal. Qué importante, creería yo acá, es brindarle acceso a muchas familias a información donde ellas se sientan confiados de que lo que están consultando es lo correcto, ¿no? No del exceso de información, como lo sabemos hoy en Internet, a veces no es del todo beneficioso y no es del todo cierto. Entonces, deberían fomentarse este tipo de situaciones de saber a dónde consulto, con quién consulto, me informo bien y lo transmito a mi familia, ¿no? Hay una frase clarísima, ¿no? Que se practica, creo que más en el mundo militar, que dicen, ojo al guía. Hay que fomentar con el ejemplo, ¿no? Es decir, no puedo ser yo un padre de familia que le diga a sus hijos, no tomen y los fines de semana irse a tomar, o no hace ejercicio y él estar todo el día viendo Netflix y no moverse. Yo creo que la mejor forma es con el ejemplo. Y el ejemplo creo que es el que más impacta, sobre todo a nivel familiar. Un padre de familia, una madre de familia que tiene una actividad, que tiene unos hábitos de vida saludables, no tiene que hablar, no tiene que decir, sino está mostrando en su día a día qué es lo saludable y entonces va a seguir, que va a promover que los hijos sigan el ejemplo. Yo creía que va por ahí el tema de, se va cuidando él mismo y al cuidarse el papá está transmitiendo lo mismo a los hijos de, miren, estos son los hábitos de vida que deberían fomentarse intrafamiliarmente.